Las manos de Emma Sullivan temblaban sobre el volante, no por el frío negativo de 15 grados, sino por lo que casi había hecho. Ella estuvo parada en la barandilla del puente durante 20 minutos, mirando hacia el arroyo helado de abajo, listo para terminar con todo. Entonces oyó un sonido tan débil que casi no lo percibió por encima del aullante viento de Wyoming. Un grito, desesperado, muriendo. Lo encontró medio enterrado en el banco de nieve, un pastor alemán con ojos que reflejaban su propia desesperación. La sangre manchó la blanca nieve debajo de él. Su cuerpo temblaba de frío y dolor. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos, un reconocimiento que solo los verdaderamente destrozados entienden. «Ambos vamos a morir esta noche», susurró Emma, tomando su cuerpo congelado entre sus brazos. Pero tal vez, no solo. Ninguno de los dos sabía que este momento expondría el secreto más oscuro de una ciudad y salvar más de 2 almas rotas. Antes de continuar, por favor deja un me gusta y házmelo saber. ¿Desde qué ciudad estás mirando? Ahora, volvamos a la historia. 6 meses antes, Emma Sullivan era una mujer diferente. A los 28 años, era enfermera de la sala de emergencias del Clearwater Medical Center, casada con Marcus Sullivan, uno de los abogados más destacados de Montana. Desde fuera parecían perfectos. Dentro de su casa, Marcus había destruido sistemáticamente sus 2 años de palizas, tortura psicológica, control sobre todos los aspectos de su vida. Cuando finalmente se fue, Marcus controló la narrativa. En una ciudad de 847 habitantes, todos creían más en el encantador abogado que en la inestable esposa. Emma perdió amigos, casi pierde su trabajo, y llevaba cicatrices escondidas bajo mangas largas en sus costillas, sus muñecas, su alma. Ella había sobrevivido a un aborto espontáneo causado por los puños de Marcus, sobrevivieron al divorcio, pero apenas sobrevivieron al aislamiento que siguió. Esta noche fue el aniversario de la pérdida de ese bebé. Esta noche había decidido que ya no podía sobrevivir. Su abuela Cherokee le había dicho una vez, le dijo que los animales podían sentir los espíritus quebrantados, que venían a guiar a las almas perdidas. Emma no lo había hecho. Creía en esas cosas hasta ahora. Clearwater, Wyoming, se encontraba enclavada en las montañas, a 45 millas de la ciudad más cercana, el perfecto restaurante Lou's Diner de Main Street, la clínica veterinaria, la oficina del sheriff, la primera iglesia bautista. Todos conocían a todos. Los vecinos ayudaron a los vecinos. Parecía la gente de Estados Unidos que recordaban de fotografías antiguas, pero Emma había aprendido que los pueblos pequeños guardaban secretos mejor que las ciudades. Emma había aprendido que los pueblos pequeños guardaban secretos mejor que las ciudades. En Clearwater, la gente apartaba la mirada de las verdades incómodas. Protegieron a los suyos, incluso cuando los suyos no merecían protección. El invierno aquí fue duro e implacable. Enterrar cosas que no deberían verse hasta el deshielo primaveral reveló lo que había estado oculto. Doctor Michael Barrett dirigió la clínica veterinaria Clearwater durante 15 años. A los 45 años, era el único veterinario en un radio de 60 millas. Su esposa había muerto dando a luz a su hijo, Tomás. El niño había sido todo para él hasta hace 3 años. Cuando Tomás murió a los 12 años en un ataque de perro, el pastor alemán del vecino, maltratado e inestable, había mutilado al niño. Desde entonces, Barrett se había vuelto frío y clínico. Trataba a los animales con competencia profesional pero sin calidez. Bebía solo la mayoría de las noches encima de su clínica, hablando con fantasmas. La comunidad lo respetaba pero lo encontraba difícil, mordaz, cerrado. No pudo salvar a su hijo. Ahora simplemente hizo los movimientos de salvar animales, preguntándose por qué se molestó en absoluto. La nieve le llegó hasta la cintura a Emma mientras avanzaba por él. Se dirige hacia ese sonido desesperado. Sus pulmones ardían en el aire helado. Detrás de ella, el puente esperaba su destino original. Su final planeado. Pero algo la empujó hacia adelante. Lo encontró en una zanja de drenaje, medio enterrado como si hubiera intentado cavar una tumba. Un pastor alemán, de unos 7 u 8 años, 60 libras cuando debería haber pesado 85. Sus ojos encontraron los de ella, y en ellos vio todo lo que sintió: abandono, agonía, la terrible voluntad de sobrevivir luchando contra el deseo de rendirse. «Oye, muchacho», susurró, arrodillándose. «Oye, está bien.
Intentó morderla, mostrando los dientes, pero el movimiento le costó. Se desplomó hacia atrás con un gemido. Emma se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de su esquelético cuerpo. Su cuerpo era una hoja de ruta de sufrimiento, de pelvis rota, patas congeladas, viejas cicatrices de bala en las costillas, como si alguien lo hubiera utilizado para practicar tiro al blanco. La sangre fresca manchaba el pelaje de su cabeza donde algo contundente lo había golpeado. Ella no debería poder cargarlo. Pero la adrenalina hizo cosas extrañas. Emma levantó los 30 kilos del perro destrozado y retrocedió tambaleándose por la nieve. Él no peleó. Él apoyó la cabeza contra su pecho y se estremeció. «Somos supervivientes. Tú y yo», le dijo mientras conducía hacia la ciudad. Una mano en el volante, una mano sobre su cabeza. Sus lágrimas se congelaron en sus mejillas. «Nosotros también vamos a sobrevivir a esto». Ella lo nombró antes de que llegaran a la clínica. Soldado, porque había peleado una guerra solo para mantenerse con vida. El doctor Michael Barrett escuchó los golpes en su puerta a las 12:30. Había estado bebiendo su ritual nocturno y había considerado seriamente ignorándolo. Entonces escuchó la voz de una mujer, quebrada por la desesperación. Por favor, no puedo ver morir otra cosa». Abrió la puerta y encontró a Emma Sullivan, la enfermera del hospital, sosteniendo un perro sangrando. Su abrigo había desaparecido. Estaba temblando violentamente. El perro ya parecía muerto. «Estoy cerrado», dijo Barrett, pero a su voz le faltaba convicción. «Por favor». Los ojos de Emma se encontraron con los suyos, y vio algo allí que lo hizo hacerse a un lado. Dolor crudo y sin filtrar. Del tipo que vio en su propio espejo. Despejó la mesa de exploración con un movimiento del brazo, y lo dejó en el suelo. Las heridas se revelaron bajo las duras luces de la clínica. Múltiples fracturas antiguas que habían sanado incorrectamente. La pelvis destrozada en 3 lugares. Traumatismo reciente. Dientes rotos por morder metal. Probablemente barras de jaula. Quemaduras químicas en las almohadillas de las patas. 3 heridas de bala separadas por perdigones. Antiguas pero nunca tratadas. Traumatismo cráneoencefálico reciente por un golpe deliberado. Hipotermia. Hambre. Deshidratación. Alguien había torturado a este animal sistemáticamente durante años. «Asia», dijo Barrett en voz baja. «Está sufriendo. Esta no es una vida que valga la pena salvar». No, la voz de Emma era de acero. «¡Luchamos!» «Señora Sullivan, es la señora Nao y peleamos». Barrett estudió su rostro y luego notó cuando se arremangó para aliviar las cicatrices en sus muñecas. Los viejos moretones se volvieron amarillos en sus antebrazos. Entonces entendió. Ella no estaba simplemente salvando a un perro. «Una semana», dijo finalmente. «Si no mejora, lo dejamos ir en paz». Emma asintió. «Una semana». La cirugía duró 2 horas. Emma ayudó con la competencia de su formación médica, anticipándose a sus necesidades. Y monitoreando los signos vitales. Trabajaron en silencio. 2 personas destrozadas intentando salvar a una tercera. Cuando terminó, el perro estaba crítico pero estable. Emma se negó a irse. «Dormiré aquí», dijo. «Soy enfermera. Sé a qué debo estar atento». Barrett le trajo un saco de dormir. Mientras ella se acomodaba junto a la jaula de recuperación, él preguntó, «¿Qué le pasó?». Emma miró al perro inconsciente y luego a sus propias cicatrices. «Lo mismo que me pasó a mí. Apuesto a que alguien lo rompió a propósito». Emma tomó una licencia de emergencia del hospital. Durante 7 días, pasó 16 horas en la clínica con Soldier. Al principio, el Dr. Barrett estaba molesto por su presencia constante, luego impresionada por sus conocimientos médicos. Cayeron en un ritmo. Emma se encargaba de los signos vitales y los medicamentos, mientras que Barrett se encargaba de los seguimientos quirúrgicos. Las mejoras del soldado se produjeron de forma lenta y dolorosa. Al segundo día abrió los ojos y bebió agua. Al tercer día comió una pequeña cantidad de caldo de pollo. Al cuarto día, permitió que Emma lo tocara sin pestañear. Al quinto día, su cola se meneó débilmente cuando ella entró en la habitación. El sexto día trajo un gruñido protector cuando el cartero se acercó demasiado a Emma. Al séptimo día, Soldado intentó ponerse de pie. Fracasó. Lo intentó de nuevo. La transformación de Emma fue igualmente visible. Dejó de usar mangas largas, aceptando sus cicatrices, como parte de su historia.
Ella sonrió genuinamente por primera vez en meses. Su apetito volvió. Las pesadillas que habían atormentado su sueño disminuyeron en frecuencia e intensidad. Las paredes del Dr. Barrett también comenzaron a resquebrajarse. Una noche le contó a Emma sobre Thomas. Le mostró una fotografía de su hijo con su familia, un pastor alemán llamado Capitán. «Culpé a los perros después de la muerte de Thomas», admitió, con la voz espesa. Emoción. «Me culpé más». Emma le tocó la mano suavemente. Soldados que nos enseñan a ambos cómo vivir de nuevo. En Nochebuena, Emma trajo un pequeño árbol artificial a la clínica. Ella y Barrett compartían chino. Comida para llevar mientras Soldier yacía entre ellos en el suelo. Era la primera vez que cualquiera de ellos sentía paz en años. En la clínica, hacía calor a pesar de la tormenta de nieve que había afuera. Las luces navideñas proyectan colores suaves en las paredes. «Feliz Navidad, Emma», dijo Barrett en voz baja. «Feliz Navidad, doctor». La cola del soldado golpeó contra el suelo. En ese momento, eran una familia. Se corrió la voz rápidamente Clearwater sobre el perro milagroso. Lou del restaurante trajo comida para Emma Daly. El local. El periódico quería hacer una historia. Los niños vinieron a visitar a Soldier, y Barrett sorprendió a todos al permitiendo visitas supervisadas. Las redes sociales recogieron la historia y comenzaron con el hashtag #SoldierStrong. Tendencia local. Las donaciones llegaron desde en todo el estado para cubrir facturas médicas. Emma fue entrevistada por el periódico y por primera vez desde su divorcio, sintió que el propósito regresaba a su vida. La comunidad se unió a esto. Historia de supervivencia y segundas oportunidades. Pero había una corriente subterránea más oscura que Emma no podía nombre. Algunos habitantes parecían nerviosos cuando se mencionaba a Soldado. El sheriff Wade Thompson pasó por la clínica, haciendo preguntas puntuales sobre exactamente dónde se había encontrado al perro. Una persona anónima advirtió: «Deja a ese perro en paz. Deja de hacer preguntas». Emma notó una Ford F-150, azul oscuro, que pasaba repetidamente por la clínica. El conductor nunca se detuvo, solo redujo la velocidad, observando. Algo no estaba bien. El 28 de diciembre, un hombre de unos 60 años ingresó repetidamente a la clínica. El conductor nunca se detuvo, solo redujo la velocidad, observando. Algo no estaba bien. El 28 de diciembre, un hombre de unos 60 años entró en la clínica. Richard Hayes se presentó como un ex sargento de policía, jubilado 4 años antes. Era muy conocido en Clearwater Church Elder, bombero voluntario, miembro respetado de la comunidad. «Creo que tienes mi perro», dijo cortésmente. «Rex desapareció hace 6 meses durante un viaje de campamento. He estado buscando por todas partes». Aportó documentos de registro de documentación, registros veterinarios de una clínica de Denver, un número de microchip que coincidía con los soldados, y fotografías de un pastor alemán que parecía un soldado cuando era más joven. Emma sintió un miedo inmediato y visceral. No podía explicarlo, pero su cuerpo lo sabía. «Este perro ha sido torturado sistemáticamente», dijo con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. La expresión de Richard siguió siendo comprensiva. «El pobre Rex fue atacado por animales salvajes mientras estaba perdido. Sufrió solo durante meses. He quedado devastada». Doctora Barrett examinó el papeleo. Legalmente estaba blindado. «Señor Hayes, tendré que verificarlo». Por supuesto. Tome su tiempo». Richard sonrió cálidamente. «Volveré en 3 días para recogerlo, después de Año Nuevo. Darte tiempo para confirmar todo». Entonces el soldado vio a Richard. La transformación fue instantánea y horrorosa. El perro orinó con miedo. Intentó alejarse arrastrándose a pesar de que su pelvis aún estaba sanando. Gimió como un cachorro y se apretó contra la pared. Sus ojos se pusieron blancos de terror. Logró arrastrarse detrás de Emma, temblando incontrolablemente. La sonrisa de Richard nunca flaqueó. Pobre chico. El trauma de la pérdida le ha afectado gravemente. Después de que Richard se fue, Emma y Barrett se miraron. Ambos sabían la verdad en sus huesos. «Ese es el hombre que lo lastimó», susurró Emma. «Lo sé», dijo Barrett, «pero el papeleo es legal. No tenemos pruebas». El soldado no comió durante el resto del día. Él solo se quedó mirando la puerta.
temblando, esperando que el monstruo regresara. Emma no podía aceptar devolver a Soldier a su torturador. Comenzó a investigar a Richard Hayes de forma encubierta, quedándose despierta hasta altas horas de la noche con su computadora portátil. Los registros públicos mostraban una carrera impecable con múltiples elogios, premios al servicio comunitario, recomendaciones entusiastas. Sus redes sociales retrataron un pilar de la comunidad. Los amigos de la iglesia lo llamaron santo. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Una noche en Lou's Diner, la camarera Sue Ann llevó a Emma a un lado. La mujer de 55 años miró nerviosamente a su alrededor antes de susurrar. ¿Estás investigando a Richard Hayes? Emma asintió. Mi sobrino Tyler trabajó para él hace unos años. Llegué a casa con historias sobre perros. Tenía miedo de hablar de ello. Entonces él simplemente desapareció. Se mudó a City Posetsía, Oregón de repente. No diría por qué. Sue Ann puso un trozo de papel en la mano de Emma. Ese es su número. Ten cuidado. Miel. Emma llamó a Tyler desde su auto esa noche. El hombre de 24 años tenía miedo de hablar y le temblaba la voz. ¿Cómo conseguiste este número? Tu tía. Por favor, necesito saber sobre Richard Hayes. Silencio. Entonces me matará si descubre que hablé. Si no lo haces, matará a un perro inocente. A Tyler se le cortó el aliento. Finalmente habló. Richard dirige una operación clandestina de peleas de perros, almacén abandonado en el lado este de la ciudad. Peleas todos los sábados por la noche. Apuestas de $50,000. Fui testigo de todo cuando trabajé para él. A Emma se le heló la sangre. Seguir. Había un pastor alemán, entonces más joven. Richard lo llamó sargento. Lo obligó a subir al ring de pelea. Pero el perro no quiso pelear. Simplemente se defendería. Nunca atacaría a los otros perros. Richard lo castigó con palizas, hambre, disparándole con perdigones en zonas no letales para causar dolor sin matar. ¿Por qué no lo denunciaste? Lo hice. La voz de Tyler se quebró. Fui a la policía. El propio Sheriff Thompson vino a mi apartamento esa noche y me dijo si valoraba mi vida, dejaría Clearwater y nunca volvería. 3 días después, alguien disparó a través de mi ventana. Me fui esa semana. La policía está involucrada. El Sheriff Thompson asiste a las peleas, hace apuestas. La mitad del departamento lo sabe. Emma se sintió enferma. Tyler, gracias por decírmelo. Señora, si está pensando en detener a Richard, no lo haga. Tiene todo el sistema protegiéndolo. No puedes ganar contra eso. Después de colgar, Emma se sentó en su auto, temblando. Condujo directamente a la clínica y le contó todo al Dr. Barrett. El rostro de Barrett palideció. Emma, si Thompson está involucrado, no podemos luchar contra esto legalmente. Richard se llevará a Soldado mañana y no podemos detenerlo. Entonces peleamos ilegalmente. ¿Qué estás sugiriendo? No lo sé todavía. Pero no dejaré que Soldier vuelva con ese monstruo. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, intentando encontrar una solución que no existía. El 1 de enero llegó demasiado rápido. Emma y Barrett estaban sentados en su oficina, exhaustos tras una noche de insomnio haciendo planes. «Podríamos llamar a la policía estatal o al FBI», sugirió Barrett. «¿Con qué pruebas Tyler está demasiado asustado para testificar? Es mi palabra contra un respetado exsargento de policía. Y para cuando se lleve a cabo cualquier investigación, Richard habrá soldado. Podría matarlo inmediatamente, disponer del cuerpo. Nunca probaríamos nada». Barrett se frotó la cara. «Entonces, ¿qué hacemos?» Emma respiró hondo. «Dejamos que Richard se llevara al soldado, según lo programado. Yo lo sigo. Si él lleva a soldado al almacén, lo registraré todo. Luego llamamos a las autoridades, con evidencia concreta. Eso es una locura. Podría matarte. Definitivamente matará a Soldier si no hacemos nada. Entonces voy contigo». «No». La voz de Emma era firme. «Tienes demasiado que perder, tu clínica, tu licencia, todo. No me queda nada que perder». La verdad de esa declaración pendía entre ellos. Emma ya había estado en el puente una vez. Ella ya había decidido que su vida había terminado. Si murió intentando salvar a Soldado, al menos moriría por algo significativo. Barrett fue al cajón de su escritorio y sacó una pistola. «Este era el de mi esposa». «Tómalo». Las manos de Emma temblaron mientras sostenía el arma. «Nunca he disparado un arma, no será necesario. Pero si lo haces», él le mostró la seguridad. «¿Cómo apuntar?».
cómo disparar. Solo apunta y aprieta, o no lo pienses. Esa noche, Emma durmió en la clínica con Soldado. Ella le contó todo sobre Richard, sobre el plan, sobre lo asustada que estaba. «Voy a salvarte, muchacho», le susurró en su pelaje. «Como tú me salvaste». El soldado se lamió las lágrimas en sus ojos. Ella vio comprensión. Sabía lo que vendría. El 2 de enero llegó gris y frío. Richard Hayes apareció a las 9 en punto con una jaula para perros y una correa adecuadas. Su papeleo estaba en orden. Barrett no tenía motivos legales para rechazar la transferencia. El soldado se negó a caminar hacia la camioneta de Richard, con las piernas bloqueadas, y tiró hacia atrás con todas sus fuerzas, gimiendo. La amigable máscara de Richard se deslizó por un momento. Agarró bruscamente el cuello de Soldier, tirando fuerte. El soldado gritó. Emma se adelantó, pero Barrett la agarró del brazo. «Todavía no», susurró. «Cíñete al plan». Richard cargó a Soldier en una jaula en la plataforma de su camioneta. A través de las barras de metal, los ojos del soldado encontraron los de Emma. La mirada de traición casi la destrozó. «Lo siento», articuló. «Confía en mí». Richard se alejó. Emma corrió hacia su auto. «Por favor, ten cuidado», la llamó Barrett. «Vuelve con vida». «Si no lo hago», Emma corrió hacia su auto. En el extremo este, un antiguo almacén frigorífico, abandonado durante una década, se encontraba aislado entre campos desnudos. Allí ya se encontraban aparcados otros 5 vehículos. Emma reconoció la del sheriff Thompson. Coche patrulla. Estacionó escondida en una arboleda y se acercó a pie, mientras su teléfono grababa todo. Las voces de los hombres resonaban por el suelo helado. Los perros ladraban, gritaban y vitoreaban. Por el suelo helado, perros ladrando, gritando, vitoreando. Ya se estaba produciendo una pelea. Emma encontró una ventana rota al lado del almacén. Subió y se encontró en un área de almacenamiento superior. Abajo podía verlo todo. Entre 20 y 30 hombres rodearon un foso de combate improvisado. 2 pitbulls se destrozaban mientras el dinero cambiaba de manos. A lo largo de la pared, entre 8 y 10 perros esperaban en jaulas. En uno de ellos estaba el soldado, temblando. Richard estaba en el centro, dirigiéndose a la multitud. «Caballeros, hoy tenemos un invitado especial. El sargento ha vuelto. Pensé que estaba muerto, pero alguien lo encontró y lo reparó. Es hora de recordarle lo que les sucede a los cobardes que no luchan». La multitud aplaudió. Las manos de Emma temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Iban a meter a Soldado en ese ring. Lo iban a obligar a luchar hasta que muriera. Ahora tenía pruebas. Ella podría irse. «Llama al FBI. Deje que los profesionales se encarguen de esto». Pero no llegarían a tiempo. El soldado estaría muerto en 30 minutos. Emma vio una alarma de incendio en la pared cerca de las escaleras. Se formó un plan imprudente. Ella activó la alarma. Estalló el caos. Los hombres corrieron hacia las salidas. Emma bajó corriendo las escaleras, con el arma en la mano, dirigiéndose a la jaula de Soldier. Sus manos juguetearon con el pestillo. «Estás cometiendo un gran error», se dio la vuelta. Richard Hayes estaba a 3 metros de distancia, tranquilo y sonriente. «Aléjate de él», dijo Emma, levantando la pistola. «No dispararás. Tú eres una enfermera. Salvas vidas. Salvo vidas inocentes. No eres inocente». Su voz era más firme que sus manos. El sheriff Thompson apareció entre las sombras. «Emma, baja el arma. Esto no termina bien para ti». Grabé todo. Las peleas, las apuestas, todos ustedes. Ya subido a la nube. Enviado a la línea de información del FBI. El Dr. Barrett tiene copias. Fue una mentira. Ella no había subido nada todavía, pero su voz transmitía convicción. El rostro de Thompson palideció. La sonrisa de Richard finalmente desapareció. «Estás mintiendo», dijo Richard. «Pruébame». Richard se abalanzó. Emma apretó el gatillo, pero Soldado fue más rápido. A pesar de sus heridas, a pesar de su miedo, el perro rompió el cerrojo dañado de la jaula con pura adrenalina. Se lanzó contra Richard sin saña, pero a la defensiva, tirando al hombre al suelo y inmovilizándolo allí. Emma apuntó el arma hacia Thompson. «No te muevas o publico el video ahora mismo». El sheriff se quedó helado con las manos en alto. De hecho, el teléfono de Emma todavía estaba grabando. Lo había conseguido todo, pero ahora tenía que salir con vida. El sheriff se quedó helado con las manos en alto.
De hecho, el teléfono de Emma todavía estaba grabando. Lo había conseguido todo, pero ahora tenía que salir con vida. El almacén quedó en silencio excepto por el sonido de los gruñidos bajos de los soldados y la respiración agitada de Richard bajo el peso del perro. Emma mantuvo su arma apuntando al sheriff Thompson, su espalda contra la pared de jaulas. Los demás participantes en la pelea habían huido cuando sonó la alarma. Pero ella sabía que no se quedarían. Ha tardado mucho. Emma Sullivan, dijo Richard desde el suelo, con voz notablemente tranquila para un hombre inmovilizado. Por 80 libras de perro enojado. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Te he expuesto por lo que son. ¿Tiene? La risa de Richard fue amarga. ¿Crees que esto se trata solo de peleas de perros? Niña estúpida. Esta operación es solo la superficie. Thompson cambió su peso. Ricardo, cállate. ¿Por qué? Ella ya está muerta. Ella simplemente no lo sabe todavía. Los ojos de Richard se fijaron en los de Emma. Las peleas de perros es una fachada para una operación más grande. Distribución de medicamentos a través de mi negocio de cría de perros. Lavado de dinero. Se trata de personas que no podrías tocar si tuvieras 100 horas de video. El estómago de Emma se revolvió. OMS, juez Morrison, alcalde Caldwell, estado representante García. Richard sonrió con frialdad. Acabas de declarar la guerra a todo el sistema, cariño. ¿Crees que el FBI ayudará a la mitad de ellos o en nóminas? Estás mintiendo. ¿Lo soy? ¿Por qué crees que Thompson sigue allí en lugar de arrestarte por apuntar con un arma a un agente de la ley? Richard se movió debajo de soldado. Porque sabe lo que le pasa a la gente. Que nos cruzan. Pregúntale a Tyler Jennings. Oh, espera, no puedes. Está en Oregon bajo protección de testigos, viviendo con miedo por el resto de su vida. Las manos de Emma temblaron. El peso de lo que había tropezado presionado contra su pecho. No se trataba solo de salvar a un perro. Se trataba de desmantelar un imperio criminal. «Emma», dijo Thompson en voz baja, «no vas a salir de aquí. Dame el teléfono. Podemos hacer esto fácil. Luego tendrás que dispararle a una enfermera frente a la cámara». Emma levantó su teléfono. «Sigue transmitiendo en vivo». Otra mentira. Pero su voz no flaqueó. Ella comenzó a retroceder hacia la puerta. El arma todavía está en alto. El soldado cogió tras ella, permaneciendo entre Emma y los hombres. El instinto protector del perro superó su dolor y miedo. La voz de Richard lo siguió. Ese perro es testigo de algo más que peleas de perros. La voz lo siguió. Ese perro es testigo de algo más que peleas de perros. ¿Sabes? Emma se detuvo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué crees que lo necesitaba tanto muerto? Richard se obligó a sentarse, y Soldado gruñó pero no atacó. El sargento estaba allí. Allí donde, 12 de junio, Peterson Ranch. La sonrisa de Richard se volvió cruel. Cuando ese trabajador migrante desapareció, el nombre golpeó a Emma como un golpe físico. José Ramírez. Ella lo había tratado en urgencias un mes antes de que desapareciera. 34 años. Hombre amable que envió cada dólar a su familia en México. El caso se había enfriado. Todos asumieron que había regresado a México. «Lo mataste», susurró Emma. «Fue testigo de una pelea. Amenazó con denunciarnos. No podía permitir eso». Richard se levantó lentamente. El soldado aquí se cubrió con la sangre de José esa noche. Evidencia de ADN en 4 patas. Por eso yo lo arrojó a la tormenta de nieve para eliminar al testigo. Pensé que el frío acabaría con el trabajo. Miró a Soldado con disgusto. No contaba contigo. La grabación de Emma lo había captado todo. Una confesión de asesinato. Richard, por el amor de Dios, cierra la boca. Thompson sacó su arma. Emma, suelta el teléfono y el arma. Ahora. Emma corrió. Ella irrumpió por la puerta del almacén con Soldier, cojeando desesperadamente a su lado. Su Honda estaba a 50 metros, al otro lado del aparcamiento helado. Detrás de ella, escuchó a Thompson y Richard gritar. Un disparo hendió el aire. La bala rebotó en el metal cerca de su cabeza. Emma se arrojó en el asiento del conductor. El soldado saltó al lado del pasajero. Sus movimientos eran torpes y llenos de dolor. Su lesión en la pelvis se había reabierto con todo el esfuerzo. La sangre se filtró a través de su pelaje. «Vamos, vamos», suplicó Emma, girando la llave. El motor no arrancó. El frío. La batería vieja.
La patrulla de Thompson cobró vida con un rugido detrás de ella. Emma lo intentó de nuevo. El motor giró, tosió y se apagó. El soldado ladró, urgente y asustado. Lo sé, muchacho. Lo sé. Lo intentó por tercera vez. El motor se atascó. Emma apretó el acelerador. Y su Honda giró sobre el hielo antes de encontrar tracción. Agarró su teléfono con manos temblorosas. 911. ¿Cuál es tu emergencia? Oficial en persecución. Disparos. Solicitando policía estatal. La voz de Emma estaba aguda por el pánico. Señora, ¿puede describir al oficial? Sheriff Wade Thompson, de Clearwater. Es corrupto. Él me está persiguiendo. Tengo pruebas de asesinato. Una pausa. Señora, esa es la policía. Tienes que detenerte. Él me va a matar. Enviar policía estatal a la autopista 287, en dirección este desde Clearwater. Emma tiró el teléfono y agarró el volante con ambas manos. En su espejo retrovisor, el todoterreno de Thompson ganó terreno. El camino se estrechó, serpenteando a través del bosque de pinos. Los parches de hielo hacían que cada curva fuera traicionera. Emma. El pequeño Honda no era rival para el vehículo de Thompson. El soldado se quejó, con los ojos fijos en el vehículo que lo persigue. La sangre goteaba de su boca donde había reabierto las heridas mordiendo los barrotes de la jaula antes. «Lo vamos a lograr», Emma le dijo. Se dijo a sí misma, «Lo vamos a lograr». El puente apareció delante de un estrecho cruce sobre un arroyo helado. El mismo arroyo donde Emma había encontrado a Soldier semanas atrás. Círculo completo. Thompson chocó contra su parachoques. El auto de Emma giró. Ella corrigió demasiado. La parte trasera del Honda se abrió de par en par y de repente se deslizó hacia un lado. La barandilla del puente se levantó demasiado rápido. El metal chirrió contra metales. El tiempo se ralentizó. La barandilla cedió. El coche se inclinó. El peso del soldado presionó contra ella mientras ellos cayeron. El impacto con el hielo fue atronador. La cabeza de Emma se estrelló contra el volante. Las estrellas explotaron en su visión. Luego, agua helada entró por las ventanas rotas. El golpe de frío le quitó el aire de los pulmones. El coche se hundió en el hielo y el agua entró a raudales por todos los huecos. El cinturón de seguridad de Emma la atrapó. Ella buscó a tientas la liberación, pero sus dedos no funcionarían correctamente. El frío. El miedo. El agua subiendo. Los flashbacks la golpean como si fueran físicos. Golpes. Marcus sosteniendo su cabeza bajo el agua en la bañera. Su voz. «Cállate, cállate, cállate». El ardor en sus pulmones. La certeza de que iba a morir. Emma se quedó helada, paralizada por el trauma. El agua le llegó al pecho, al cuello, a la barbilla. El soldado ladró desesperadamente. Él la tocó y le arañó la manga. Sus dientes se cerraron sobre su chaqueta y tiraron. El dolor devolvió a Emma al presente. No Marco. No la bañera. El arroyo. Soldado. Estaban en el arroyo. Sus manos encontraron el asiento liberación del cinturón. Hizo clic gratis. El agua cubría su cabeza ahora. El coche estaba totalmente sumergido. Emma pateó la ventanilla del lado del conductor, que ya estaba rota por el accidente. Se hizo añicos hacia afuera, agarró a Soldado y lo empujó hacia la abertura. Se hizo añicos hacia afuera. Agarró a Soldado y lo empujó hacia la abertura. El perro estaba demasiado débil para nadar correctamente y su pelvis rota era inútil. Emma le rodeó el pecho con el brazo y pateó hacia el agujero en el hielo. Salieron a la superficie juntos, jadeando. Emma los colocó sobre una plataforma de hielo, lo suficientemente gruesa como para soportar su peso. Se desplomaron, empapados y temblando ya de hipotermia. La temperatura era de 10 grados. Morirían congelados en minutos. Sobre ellos, en el puente, el sheriff Thompson y Richard Hayes se quedó mirando hacia abajo. Richard sostenía un rifle de caza. Emma se arrastró delante de Soldado, protegiéndolo con su cuerpo. «Si vas a disparar, dispárame. Déjalo en paz». Ricardo levantó el rifle. Entonces otro vehículo chirrió hasta detenerse en el puente. La camioneta del doctor Michael Barrett. Saltó. Su propia casa. Rifle en mano. «Wade, Richard, detén esto ahora». La voz de Barrett resonó por el paisaje helado. «Michael, no seas tonto».
Richard llamó. ¿Quieres desperdiciar tu vida por ellos? Ya llamé al FBI. Están a 20 minutos. ¿Estás mintiendo? ¿Lo soy? Barrett apuntó con su rifle a Richard. Mi hijo se avergonzaría de mí si dejara que les hicieras daño. No le fallaré a otro niño que me necesite. Richard y Barrett se enfrentaron al otro lado del puente. Dos hombres con rifles, uno defendiendo el mal, uno que defiende la inocencia. Abajo, Emma envolvió a Soldado. Ambos eran temblando violentamente. La hipotermia estaba apareciendo rápidamente. Incluso si Barrett los salvó de las balas, el frío los mataría pronto. Los ojos del soldado encontraron los de Emma. Él lamió débilmente su rostro congelado. «Te amo», le susurró. «Gracias por salvarme». El enfrentamiento continuó arriba. Emma sintió que la conciencia se le escapaba. El frío la atrajo como una resaca. Su agarre sobre Soldado se aflojó. Así fue como terminó. Emma sintió que la conciencia se le escapaba. El frío la atraía como una resaca. Su agarre sobre Soldado se aflojó. Así fue como terminó. No en el puente por elección, sino en el arroyo por consecuencia. Al menos lo había intentado. Al menos ella había luchado. Al menos ella no estaba sola. Emma sintió que su conciencia se desvanecía en el hielo. El frío iba ganando. Arriba. Barrett y Richard permanecieron encerrados en su enfrentamiento, con los rifles en alto. El sheriff Thompson también había sacado su arma. Barrett estaba en desventaja. Luego llegaron dos vehículos más, una Ford F-150 azul oscuro y un Lexus plateado. Jake Morrison, el hijo del juez, surgió de uno. Carl Davis, un empresario local del otro. Ambos armados. Ricardo sonrió. Michael, te superan en número. 3 armas por una. Déjalo. El rostro de Barrett se endureció. Pero Emma pudo ver el cálculo en sus ojos. No pudo ganar esto. Michael, eres un buen hombre, gritó Richard al otro lado del puente. Alejarse. Déjame limpiar este desastre. Diremos que fue un accidente en el que una mujer se precipitó al arroyo durante una crisis mental. Intentaste salvarla. Eres un héroe. Todos se van a casa. ¿Y Emma Soldier? La voz de Richard se volvió fría como el aire invernal. Algunas cosas no se pueden salvar. Michael, tú más que nadie deberías entenderlo. En el hielo de abajo, Emma abrazó a Soldado. Su cuerpo había dejado de temblar, mala señal. La etapa final antes de que la hipotermia te mate. Su propio cuerpo se estaba apagando. Apenas podía sentir sus extremidades. Lamento no haber podido salvarte, muchacho, susurró contra su pelaje. Lo siento mucho. La lengua del soldado, fría y débil, le lamió la mejilla por última vez. Al menos estamos juntos al final. Las lágrimas de Emma se congelaron en su rostro. Al menos no estamos solos. ¿Arriba? Richard levantó su rifle y miró las lágrimas de Emma congeladas en su rostro. Al menos no estamos solos. Arriba. Richard levantó su rifle y apuntó a la cabeza de Emma. Su dedo se movió hacia el gatillo. El soldado lo vio. Algo antiguo y primitivo se activó en el cerebro del perro, el instinto de proteger su manada a cualquier precio. A pesar de la pelvis rota, a pesar de la hipotermia, a pesar de cada herida, el soldado se empujó del hielo con las patas traseras. El movimiento fue torpe, agonizante. No podía correr correctamente, pero podía lanzarse. El soldado se arrojó hacia el terraplén nevado, arrastrando sus inútiles patas traseras, trepando con las delanteras. Cada movimiento era una tortura. La sangre dejó un rastro en la nieve blanca. «No», gritó Emma. «Soldado, no». Pero el perro siguió subiendo. Llegó a la cima del terraplén justo cuando el dedo de Richard apretaba el gatillo. El soldado reunió lo que le quedaba de fuerzas y se lanzó contra el hombre que lo había torturado durante años. El tiempo pareció ralentizarse. Soldado en el aire, dientes al descubierto. No en ataque, sino en desafío. Richard se da vuelta, sorprendido. El disparo del rifle. La bala alcanzó al soldado en medio del salto y lo atravesó. Su pecho. Pero el impulso hizo que el perro avanzara. 30 libras de pastor alemán moribundo se estrellaron en Richard Hayes. Ambos cayeron sobre la barandilla del puente. Cayeron juntos torturador y víctima, y se estrelló a través del hielo hacia el agua negra de abajo. Emma ya estaba moviéndose, sumergiéndose de nuevo en el arroyo antes de que el pensamiento consciente alcanzara al instinto. El frío la golpeó como un martillo, pero no le importó. Vio 2 figuras bajo el agua. Richard se agita, entra en pánico.
Los soldados se hunden, inmóviles. Emma nadó hacia abajo. Su elección tomó menos de un segundo. Agarró el cuello del soldado y lo pateó hacia arriba, dejando a Richard en su sitio. Destino. Salió a la superficie jadeando. Barrett también estaba en el agua después de haber saltado desde el puente. Juntos arrastraron al soldado hasta la orilla, lejos del agujero en el hielo. Richard no salió a la superficie. Emma, se ha ido, dijo Barrett, comprobando el pulso del cuello de Soldier. Lo siento, se ha ido. No. Emma puso sus manos sobre el pecho de Soldier. No. El perro no respiraba. Tenía los ojos abiertos, pero sin ver. La sangre de la herida de bala se esparció por su pecho y se mezcló con el agua del arroyo. Emma comenzó a hacerle compresiones torácicas. 30 compresiones. 2 respiraciones de rescate. La RCP que había realizado miles de veces en humanos. Pero Soldier era un perro y no estaba segura de estar haciéndolo bien. Pero ella no pudo parar. Vamos, soldado. Respira. Barrett se quitó el abrigo y envolvió al perro con él para preservar el calor corporal restante. Emma, ayúdame. Continuó con las compresiones, mientras las lágrimas corrían. Ayúdame a salvarlo. Barrett se unió a ella. Trabajaron en tándem, desesperados y precisos. 30 compresiones, 2 respiraciones. Compruebe el pulso. Nada. De nuevo. 30 compresiones, 2 respiraciones. Nada. Las sirenas sonaban a lo lejos. Policía estatal. Finalmente respondiendo. Por favor. Emma sollozó sin parar. Por favor, soldado. Me salvaste. Déjame salvarte. Por favor. Sus manos presionaron su pecho inmóvil. Ella insufló aire en sus pulmones. Nada cambió. La sangre siguió fluyendo. Los ojos permanecieron vacíos. Emma se desplomó sobre el cuerpo de Soldier. Su grito crudo y primitivo. Resonó en el paisaje helado el sonido de un corazón rompiéndose. Completamente. Me salvaste. Déjame salvarte. Te amo. Por favor, vuelve. Ella golpeó débilmente su pecho. Por favor, por favor, por favor. Brazos. Y lo meció como a un niño, con la sangre empapada en su ropa, mezclándose con el agua del arroyo y lágrimas. Por encima de ellos, Jake Morrison y Carl Davis habían huido. El sheriff Thompson se quedó helado. Con las manos, se levantó en señal de rendición mientras los vehículos de la policía estatal rodeaban el puente. Pero Emma no notó nada de nada. Eso. Su mundo se había reducido al perro en sus brazos. El perro que le había salvado la vida 2 veces. El perro que le había dado una razón para vivir. El perro que ahora estaba muerto por su culpa. Esto es culpa mía, susurró. Debería haber corrido con usted. Debería haber abandonado la ciudad. Deberías haber... Le diste amor, dijo Barrett en voz baja, sus propias lágrimas cayendo. Quizás eso sea suficiente. No es suficiente. Merecía vivir. Se merecía... Emma no pudo terminar. Los sollozos se apoderaron de su voz. Los vehículos de emergencia llenaron el puente. Estado policía, FBI, ambulancias y agentes aseguraron el lugar. Buzos preparados para recuperar el cuerpo de Richard Hayes desde debajo del hielo. El sheriff Thompson y los otros hombres estaban siendo arrestados, pero Emma se negó a moverse. Estaba sentada en el banco congelado sosteniendo a Soldado, ambos envueltos en mantas de emergencia. Su temperatura corporal había caído a niveles peligrosos. Los paramédicos le advirtieron sobre problemas cardíacos. Arresto, sobre daños permanentes. No me importa, dijo Emma con voz apagada. Déjame quedarme con él. Señora, necesitamos transportarla al hospital. No puedo dejarlo. Murió salvándome. No puedo simplemente dejarlo aquí. El doctor Barrett se arrodilló a su lado. Emma, el soldado no querría que murieras. El soldado está muerto por mi culpa. Soldado murió protegiendo a alguien a quien amaba. Eso no es tu culpa. Esa es su elección. Para eso hace el amor sus sacrificios. Pero las palabras no la alcanzaron. Emma se estaba ahogando en la culpa tan seguramente como Richard Hayes se había ahogado en el arroyo. Ella había sobrevivido. El soldado no. Las matemáticas de eso parecían increíblemente equivocadas. Finalmente, Barrett convenció a los paramédicos
para que dejaran que Emma viajara en la ambulancia con el cuerpo de Soldier. Los cargaron a ambos, uno moribundo y el otro muerto, y se dirigieron hacia el centro médico Clearwater. Emma sostuvo la pata de soldado todo el tiempo, sus dedos entrelazados con los de él, sintiendo el frío filtrándose más profundamente en su cuerpo inmóvil. Este hermoso y valiente perro lo había dado todo por ella, y ella no tenía nada más para darle excepto su presencia en su muerte. «Lo siento», susurró una y otra vez. «Lo siento mucho». Las puertas de la ambulancia se cerraron, las sirenas sonaron, y el mundo de Emma Cepena oscureció por el dolor. En Clearwater Medical Center, llevaron a Emma a la sala de emergencias. Su temperatura corporal había bajado a 92 grados por hipotermia grave. El personal trabajó rápidamente para calentarla y estabilizar sus signos vitales. Pero Emma no cooperaría con el tratamiento. «Déjame morir con él», seguía diciendo. «Déjame morir con él», seguía diciendo. «Solo déjame morir». El doctor Chen, el médico que la atendió, intentó razonar con ella. «Sullivan, corre riesgo de sufrir un paro cardíaco. Necesitamos tratarte». «No me importa». El cuerpo del soldado yacía en una camilla cercana. El hospital había hecho una excepción: permitir que el perro permanezca con Emma dadas las circunstancias extraordinarias. La sangre había dejado de fluir de sus heridas. Su pelaje estaba enmarañado por el agua del arroyo y el hielo. Parecía tranquilo, al menos, como si estuviera durmiendo. «Médico». Barrett permaneció en vigilia junto a Emma, negándose a irse. Él mismo había sido tratado por una hipotermia leve, pero había rechazado admisión. Sus ojos se quedaron en el rostro de Emma, viéndola hundirse en el dolor y el frío. Una joven doctora de urgencias llamada Yolanda Martínez se acercó a la camilla donde yacía soldado. Tenía 29 años, era joven y eficiente. Había sido técnica veterinaria antes de estudiar medicina y todavía mantenía esa doble perspectiva. La doctora Martínez colocó su estetoscopio en el pecho de Soldier por costumbre, una revisión final antes de llamar a la morgue. Ella frunció el ceño, movió el estetoscopio y escuchó con más atención. Estoy teniendo un latido del corazón. Todos se detuvieron. La bulliciosa sala de emergencias quedó en silencio. ¿Qué? Barrett se levantó tan rápido que su silla se cayó. Muy débil. Quizás 10 latidos por minuto, pero está ahí. Martínez levantó la vista con los ojos muy abiertos. Está sufriendo un paro cardíaco por hipotermia grave. Su ritmo cardíaco se ha reducido a casi nada, pero técnicamente no está muerto. La cabeza de Emma se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo? El agua fría le provocó hipotermia protectora. Su metabolismo se ralentizó hasta niveles cercanos a la muerte. Se llama reflejo de inmersión de los mamíferos. Básicamente, su cuerpo se apagó para preservar el cerebro y el corazón. Martínez ya se estaba moviendo, pidiendo ayuda. Es raro, pero está documentado. Quizás tengamos minutos para salvarlo si podemos calentarlo adecuadamente y reiniciar la función cardíaca completa. La sala de emergencias entró en acción. El soldado fue trasladado de urgencia a un quirófano. Suite. Barrett corrió tras ellos. Emma la siguió de cerca a pesar de su propia condición crítica. «No deberías estar aquí», le dijo una enfermera a Emma. «Necesitas tratamiento». «No lo dejaré otra vez». La voz de Emma tenía un acero que atravesó la hipotermia. «Soy enfermera. Estoy ayudando». Nadie discutió. No pudieron detenerla. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón de intervención médica desesperada. El doctor y Martínez lideraron el equipo con la ayuda de Barrett. Trabajaron para calentar la temperatura central de los soldados gradualmente, y demasiado rápido causaría un paro cardíaco. Demasiado lento permitiría la muerte cerebral. Líquidos intravenosos calentados, mantas térmicas, compresiones torácicas cuidadosas, medicamentos para estimular la función cardíaca. El doctor Martínez extrajo la bala que se había alojado cerca del corazón, pero milagrosamente no alcanzó todos los puntos importantes. Vasos. La hemorragia había sido significativa, pero no fatal de inmediato. El frío lo había salvado al retardar la pérdida de sangre. Emma se paró frente a la cabeza de Soldier, con una mano en su rostro. A pesar de sus propios temblores, a pesar de su hipotermia, se negó a alejarse. Ella hablaba con él continuamente. «Vamos, soldado. No podrás dejarme. No después de todo. Una vez volviste de la nieve, regresa del agua. Regresa a mí».
El monitor cardíaco mostró un ritmo débil e irregular. 10 latidos por minuto. 12. 15. Médico. Barrett le administró epinefrina. El equipo trabajó con médicos y enfermeras coordinados de precisión que nunca habían tratado a un perro. Lo hice de todos modos porque este no era un perro común y corriente. Este era soldado. 20 latidos por minuto. 25. Entonces el ritmo se desestabilizó. El monitor se desinfló. Sostenido, el tono de la sístole. No. Emma se inclinó sobre Soldado. No, me niego. Soldado, no podrás dejarme. Doctor. Martínez agarró el desfibrilador paletas. Claro. El impacto recorrió el cuerpo del soldado. Nada. Todavía en línea recta. De nuevo claro. Otro shock. El cuerpo convulsionó. El monitor permaneció plano. Emma presionó su frente contra la de Soldado. Por favor, vuelve. Te necesito. Por favor. Una vez más, dijo Barrett en voz baja. Claro. La tercera descarga envió electricidad a través del sistema de Soldier. Durante 3 segundos no pasó nada. Luego un pitido en el monitorear. Otro. Se estableció un ritmo. Débil, pero firme. 30 latidos por minuto. 40. 50. El quirófano se llenó de jadeos y lágrimas silenciosas. El corazón del soldado latía, realmente latiendo. «Que me condenen», susurró el doctor Martínez. «Él está regresando». El soldado permaneció inconsciente, pero sus signos vitales se estabilizaron. La temperatura de su cuerpo subió lentamente. El equipo quirúrgico suturó sus heridas, instaló vías intravenosas y conectó monitores. El doctor Barrett realizó un examen completo. El pronóstico era reservado pero esperanzador. Emma se desplomó en una silla, finalmente permitiendo que su propio cuerpo se rindiera. Estaba hipotérmica, agotada, traumatizada, pero Soldado estaba vivo. Contra todo pronóstico, contra la muerte misma, estaba vivo. Él regresó, ella sollozó. Él volvió a mí. Barrett le apretó el hombro. Él está peleando. Emma. Él todavía está luchando. Mientras Emma y Barrett vigilaban la recuperación de los soldados, el FBI ejecutó una serie coordinada de redadas en Clearwater y 3 condados circundantes. La evidencia que Emma había registrado, combinada con el acuerdo de Tyler Jennings para testificar bajo protección federal, les dio todo lo que necesitaban. El almacén se dio descubrimientos horribles, documentación de peleas que se remontan a 8 años atrás, registros financieros que muestran millones en apuestas ilegales, evidencias de narcotráfico. 15 perros en varios estados de heridos fueron rescatados de la propiedad. Los equipos forenses encontraron sangre, evidencia que coincide con José Ramírez en el sótano del almacén. En la propiedad de Richard Hayes, los investigadores descubrió lugares de entierro para otros 7 perros que no habían sobrevivido a sus métodos de entrenamiento. También encontraron objetos personales de José Ramírez, entre ellos su billetera y el rosario de su madre. Le había dado. La casa del sheriff Thompson contenía registros detallados de pagos, cronogramas de sobornos y una lista de todos los involucrados en la operación. Lo había guardado todo como seguro. Nunca imaginé que sería usado en su contra. El patrimonio del juez Morrison reveló dinero lavado, cuentas extraterritoriales y comunicaciones con figuras del crimen organizado en 3 estados. Su participación fue mucho más allá de las peleas de perros. Él estaba protegiendo una red criminal que incluía tráfico de drogas, lavado de dinero, juegos de azar y trata de personas. Las detenciones se produjeron rápidamente. Sheriff Wade Thompson, juez Morrison y su hijo Jake, el alcalde Caldwell, el empresario Carl Davis, otros 12 residentes de Clearwater, 3 funcionarios estatales. La red se extendía por Wyoming, Montana y Dakota del Sur. Los medios nacionales llegaron a Clearwater. La historia lo tenía todo. Una enfermera heroica, un perro valiente, corrupción en un pueblo pequeño, un asesinato resuelto. La historia de Emma y Soldier se volvió viral. Soldier Strong se convirtió en un hashtag nacional. Las solicitudes de entrevistas llegaron a raudales, pero Emma las ignoró. Todos ellos. Permaneció junto a la cama de Soldier en la unidad veterinaria de cuidados críticos que el Dr. Deed Barrett había improvisado en su clínica. Durante 3 días apenas durmió. Barrett le trajo comida y la obligó a comer.
Los compañeros del hospital nos visitaron, trajeron flores. Se disculpó por no creerle sobre Marcus, por no apoyarla durante el divorcio. «Deberíamos haberlo visto», le dijo una enfermera llorando. «Deberíamos haberte ayudado». «Ahora estás ayudando», dijo Emma simplemente. El 6 de enero, 3 días después de haber sido sacado del arroyo helado, el soldado abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Emma. Su cola golpeaba débilmente contra las mantas. El sollozo de Emma era mitad risa, mitad llanto. «Bienvenido de nuevo, guerrero». El soldado intentó levantar la cabeza. El esfuerzo le costó, pero lo logró. Su lengua, aún débil, lamió la mano de Emma. «Oh, mi valiente muchacho». Emma presionó su rostro contra su pelaje. «Mi hermoso y valiente niño». Emma presionó su rostro contra su pelaje. «Mi hermoso y valiente niño, el Dr. Barrett, se transformó a raíz del escándalo. El pueblo que había escondido la oscuridad ahora tenía que enfrentarlo. Se celebraron reuniones municipales. Se pidieron disculpas. Se formaron grupos de apoyo para aquellos que lo sabían, pero tenían demasiado miedo para hablar. Marcus Sullivan llamó a Emma desde Montana. Ella casi no respondió. «Vi lo que hiciste en las noticias», dijo su voz. Más tranquila que ella recordado. «Siempre fuiste más valiente de lo que te creía. Más valiente que yo, sin duda. ¿Tiene algún sentido esta llamada?» «Marcus, lo siento por todo. Te hice a ti, por lo que te quité. Te merecías algo mejor». Emma miró al soldado. «Durmiendo tranquilamente ahora. Encontré algo mejor». Ella colgó. Ese capítulo estaba cerrado. El Dr. Barrett experimentó su propia transformación. Una tarde, llevó a Emma y a Soldier en una silla de ruedas especialmente modificada al cementerio. Estuvieron juntos ante la tumba de Thomas. «Thomas, lamento haber cerrado mi corazón después de que te fuiste», dijo Barrett con voz espesa. Pero Emma y Soldado volvieron a abrirla. «Me enseñaron que el amor vale el riesgo de perderlo, que proteger a los demás merece cualquier sacrificio. A tu madre le hubieran gustado. Creo que tú también lo habrías hecho». Emma le tocó el brazo. «Tu hijo estaría orgulloso de ti. Le hubiera encantado, Soldado». Thomas siempre quiso salvar a todos los animales de la manada que encontraba. Barrett plantó un pequeño roble en la base de la tumba con una placa de cobre. Para Thomas Barrett, quien enseñó a su padre a amar sin miedo. La primavera llegó a Clearwater como una promesa cumplida. El 11 de abril, 3 meses después de aquel terrible día. En el arroyo, la ciudad parecía completamente diferente. La nieve se había derretido, dejando al descubierto la hierba verde y flores silvestres. Pero la verdadera transformación fue más profunda que las estaciones. Un sheriff designado por el estado reemplazó a Wade Thompson. La corrupción había sido eliminada sistemáticamente como un cáncer cortado de tejido sano. Los juicios de los 15 acusados estaban en curso. El juez Morrison enfrentó cargos federales que lo encerrarían de por vida. El almacén había sido demolido y en su lugar se estaba construyendo algo nuevo. Emma Sullivan se paró frente a ese sitio de construcción. Soldado a su lado, el perro se había recuperado milagrosamente. Su pelvis había sanado correctamente esta vez. Con la atención experta de Barrett, podía correr y jugar sin dolor. Aunque todavía cojeaba ligeramente cuando hacía frío, un recordatorio permanente de lo que había sobrevivió. Las cicatrices, por supuesto, permanecieron en ambos, pero las cicatrices eran solo una prueba de que habían sobrevivido, que habían luchado y ganado. «¿Qué opinas, muchacho?», Emma preguntó, leyendo el letrero Second Chances Animal Sanctuary, inaugurado el 1 de mayo. La cola del soldado se meneó. Había recuperado el peso que había perdido. Su abrigo brillaba de salud, y sus ojos, una vez llenos de terror, ahora tenían paz. Se había vuelto amable con todos, y sus ojos, una vez llenos de terror, ahora estaban en paz. Se había vuelto amable con a todos, especialmente a los niños, como si entendiera que proteger a los vulnerables era su propósito. El Dr. Barrett había vendido su casa y lo había volcado todo en este santuario, un lugar de rehabilitación. Centro para animales maltratados centrado en perros rescatados de operaciones de pelea. Emma se ofreció voluntaria allí todos los fines de semana. También había comenzado a liderar una campaña de concientización sobre la violencia doméstica rescatada de operaciones de combate. Emma se ofreció allí como voluntaria todos los fines de semana. También comenzó a dirigir un programa de concientización sobre la violencia doméstica en Clearwater.
convirtiendo su dolor en propósito. «El mes que viene abriremos un programa de perros de terapia», le dijo Barrett a Emma esa tarde. «Soldado sería perfecto para ello si estás dispuesto». Emma miró a su perro. «¿Qué dices? ¿Quieres ayudar a las personas a sanar?» El soldado presionó contra su pierna. Su respuesta. Ya habían estado visitando el hospital semanalmente. El soldado tenía instinto para saber quién lo necesitaba más. Se acostaría al lado de las víctimas del trauma. Deja que los niños maltratados lloren en su piel. Y permanecer completamente quieto mientras los veteranos que luchan contra el trastorno de estrés postraumático encontraban consuelo en su presencia. Sanar a otros, simplemente estando presente. Sobreviviendo. Al elegir el amor a pesar de todas las razones para elegir el miedo. Barrett sonrió más ahora. Había empezado a salir con Sue Ann de Lou's Diner. Los duros bordes se habían suavizado. Thomas habría aprobado todo esto, dijo en voz baja. Le hubiera encantado, soldado. Él también estaría orgulloso de su padre, respondió Emma. La comunidad se había unido a ellos. Las donaciones superaron las expectativas. Los voluntarios hicieron fila para ayudar. Clearwater estaba aprendiendo que la curación requería acción, no silencio. Que proteger a los vulnerables significaba hablar, levantarse, apareciendo. El 15 de abril, un pequeño grupo se reunió en la plaza del pueblo de Clearwater. María Ramírez, de 62 años, había viajado desde México con su hija Carmen. El FBI finalmente les había dado lo que habían buscado durante 6 meses de angustia y cierre. El cuerpo de José había sido devuelto a su familia para entierro digno en su ciudad natal. Pero antes de salir de Wyoming, querían conocer a la mujer que los había les trajo la verdad. María abrazó a Emma con una fuerza que desafiaba su pequeña figura. A través de un traductor dijo, «Le hicieron justicia a mi hijo. Nos diste paz». «Gracias». «Le diste justicia a mi hijo. Nos diste paz». «Gracias». «Lamento mucho tu pérdida», dijo Emma, mientras las lágrimas caían. «José era un buen hombre. Se merecía mucho mejor. Amaba a los animales», añadió Carmen, arrodillándose ante Pet Soldier. «Especialmente perros. Estaría feliz de que éste sobreviviera». Juntos plantaron un árbol conmemorativo, un roble joven que crecería fuerte y alto. La placa decía, para José Ramírez, un buen hombre que merecía algo mejor. Que seamos mejores. Los miembros de la comunidad asistieron, permaneciendo en silencio y respetuosos. El pueblo que le había fallado a José estaba tratando de hacer las paces. Algunas heridas no se pudieron curar, pero sí se pudieron honrar. María puso su mano sobre el árbol. «Gracias», susurró, «a José, a Emma, a Soldado, a la oportunidad de justicia que tan rara vez vino». El 20 de abril, Emma y Soldier regresaron al puente, el mismo lugar donde todo había sucedido. Cambiado 5 meses antes. La primavera había transformado el paisaje. El arroyo ahora fluía libremente. Flores silvestres salpicaban las orillas y los pájaros cantaban en los árboles que habían estado desnudos y congelados esa noche de diciembre. Emma permaneció donde una vez estuvo, lista para morir. «Hace 5 meses estuve aquí dispuesta a acabar con todo», dijo en voz alta. El soldado se sentó a su lado, paciente y tranquilo. Dijo en voz alta. El soldado se sentó a su lado, paciente y tranquilo. Pensé que no me quedaba nada. No hay futuro, ni esperanza, ni razón para seguir luchando. Se arrodilló y rodeó el cuello de Soldier con sus brazos. Entonces te oí llorar en la nieve, y me salvaste antes de que yo te salvara. La camioneta del doctor Barrett se detuvo. Sabía que los encontraría aquí. Llevó una cesta de picnic y se reunió con ellos en la orilla del arroyo. Se sentaron juntos, Emma, Barrett y Soldier, en un cómodo silencio. Una familia encontrada, construida a partir de pedazos rotos. ¿Sabes qué?, dijo Emma, acariciando las orejas de Soldado. No solo sobrevivimos, aprendimos a vivir de nuevo. Soldier apoyó la cabeza en su regazo, contento. Su cola golpeó contra la hierba. Un auto tirado a la pequeña zona de aparcamiento. Una mujer joven, de unos 19 años, salió vacilante. Ella tenía un ojo morado mal cubierto de maquillaje. Le temblaron las manos. Parecía aterrorizada. «Disculpe», llamó la chica. «¿Eres Emma Sullivan?» «Vi tu historia en las noticias. Mi novio. Él...» Se le quebró la voz. «Necesito ayuda. No sé a dónde más ir.
Emma se levantó inmediatamente. El soldado caminó hacia la joven y se sentó a su lado, apoyando su peso contra su pierna. Las rodillas de la niña se doblaron y se arrodilló, abrazando al perro y sollozando. Emma extendió su mano. «Estás a salvo ahora. Ven con nosotros». La niña miró hacia arriba, con esperanza y miedo enfrentándose en sus ojos. ¿En realidad? ¿En realidad? Tenemos una habitación libre en el santuario. El doctor Barrett y yo le ayudaremos a resolver todo. Y aquí, soldado, es un experto en ayudar a la gente a sanar. La niña tomó la mano de Emma. Mientras caminaban hacia la camioneta de Barrett, Emma pensó en esa noche de diciembre, sobre estar parado en un puente listo para morir, sobre un perro llorando en la nieve. Noche. Sobre estar parado en un puente listo para morir, sobre un perro llorando en la nieve, sobre cómo la oscuridad y la luz a veces estaban separadas por nada más que una única opción para seguir adelante. Soldado, enseñó ella que los quebrantados podían sanar, que se pudiera encontrar a los perdidos, que a veces los que salvamos terminar salvándonos de nuevo. Esa noche en la nieve, ambos tuvieron una segunda oportunidad. Ahora ellos dio segundas oportunidades a otros, porque todo el mundo merece ser encontrado, todo el mundo merece ser amado, y todo el mundo merece un soldado. La historia de Emma y Soldier nos recuerda que la curación nunca es un viaje solitario. Cuando Emma estuvo en ese puente, destrozada por el abuso y abandonada por una comunidad que se negó a ver su verdad, ella creía que estaba sola. Cuando el soldado yacía moribundo en la nieve, torturado y descartado, no tenía motivos para volver a confiar en los humanos. Sin embargo, se encontraron. Y al encontrarnos unos a otros, descubrieron que la familia no siempre es sangre. Son las personas y las criaturas las que eligen estar a tu lado cuando el mundo te da la espalda. Dr. Barrett, Sue Ann. Criaturas que eligen estar a tu lado cuando el mundo te da la espalda. Dr. Barrett, Sue Ann. Y finalmente, toda una comunidad reformada se convirtió en una prueba de que la redención es posible cuando elegimos el coraje en lugar de la comodidad. Verdad sobre el silencio. Soldado nos enseñó que la gratitud no es solo sentirse agradecido, es convertir tu supervivencia en servicio para los demás, cada persona. Consuelos del soldado. Cada víctima de abuso. Emma ayuda a escapar. Cada animal que Barrett salva en el santuario representa gratitud y acción. No solo sobrevivieron a su trauma, lo transformaron en esperanza para otros aún atrapado en la oscuridad. La mayor lección: no se dan segundas oportunidades, se lucha por ellos. Sangrado por. Lección. Las segundas oportunidades no se dan, las luchan, sangran y construyen aquellos lo suficientemente valientes como para creer que la curación es posible. Ahora te preguntamos, ¿alguna vez te han creído? Al decir tu verdad, como lo hizo Emma, durante su divorcio, ¿cómo encontraste la fuerza para seguir adelante?